Bien, ¿cómo están por ahí? Bueno, acá transmitiendo en vivo, siendo las 16:30 en punto en la ciudad de Buenos Aires, miércoles 5 de junio de 2024 y acá, bueno, esto es Café Literario, mi nombre es Adriana, cumpliendo con el ritual y la costumbre que ya es una tradición de contarles siempre que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra queridísima página, sí, que nos viene sosteniendo hace muchos años. Acá estamos transmitiendo en vivo, entonces les decía, desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Un placer nuevamente tener este ratito para que compartamos un poco de literatura, un poco de análisis literario y, ¿por qué no?, de deleitarnos también con relatos. También podés cerrar los ojos y dejarte llevar por lo que escuches y bueno, que lo veas cuando vos quieras también. Para algunas personas este horario no es el ideal, entonces en otro momento me han escuchado viajando en colectivo, lo cual es un montón, gente. Así que orgullosísima de este espacio que es chiquitito, es un café chiquito para que no haga mal, pero que todos los miércoles se sirve calentito con muchas ganas. Bien, para los que no me escucharon o me vieron antes, les recomiendo visitar nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar una lista de reproducción que dice Café Literario y van a ver, no sé por qué número estamos ahora, pero 150 creo que ya hay, cafés de diferentes momentos, con diferentes motivaciones, referidas a diferentes autores, autoras, libros, en fin, van a tener mucho material ahí. Y el último, que es el del miércoles pasado, fue compartir con ustedes partes, fragmentos de En el umbral, los diarios de Emilio Renzi, que se encuentra en el tomo 1, este fragmento que tomé, cuyo autor es Ricardo Piglia, ¿sí? Para los que no me escucharon antes, les sugiero que, bueno, si no están en este vivo ahora, escuchen primero el episodio anterior. Igualmente, quien se está conectando ahora o no tiene ganas de ir para atrás y quiere meterse de lleno, no hay ningún problema también, pero bueno, va una brevísima introducción. Hablamos de el género diarios, cómo está, digamos, la estructura de este libro, que tiene la estructura de un diario, pero o sea, que apela a un diario, pero hay un personaje que se llama Emilio Renzi, que en general está en un bar, ¿sí? Rodeado bueno, de parroquianos, como se suele decir, de habitués, de concurrentes de ese espacio, de ese bar, y cuenta anécdotas. Ese, digamos, es el escenario donde el autor va a plantar el personaje de Emilio Renzi para que nos pueda contar muchas historias, y en muchas de ellas hay amores de juventud, qué sé yo, la lectura, la escritura, momentos políticos de la Argentina, exilio, vueltas, idas, venidas, el padre, la madre, bueno, en fin, una larga vida y con un gran, gran oficio que es el que realmente tenía el querido Ricardo Piglia. Entonces, bueno, la vez pasada lo que compartimos desde este espacio fue cuando Emilio, que a su vez su abuelo se llamaba Emilio, descubre a los 3 años que el abuelo se sentaba en un sillón de cuero, con una gran luz que lo destacaba, y se ausentaba por momentos del mundo cuando estaba bajo, ¿no?, el embrujo, digamos, de un objeto rectangular que Pile en ningún momento nombra como libro. Y que, por supuesto, como este chico todavía no sabía leer y no tenía la idea de lo que era esta actividad de la lectura, sí sabía imitar los movimientos.
y que entonces toma por primera vez lo que después él iba a saber que era un libro, toma de la biblioteca o de ahí del escritorio donde estaba el abuelo, un libro azul, y se va al umbral de la casa, se sienta, imitando la mímica, ¿sí? La acción de leer. Alguien sentado con un libro cerca. Me voy un poquito y vuelvo, no se asusten. Pero bueno, me gusta apoyarme, ¿no? Con un libro cerca. Se sienta, ¿sí? A leer el libro, a hacer que lee el libro, porque un niño de 3 años, por más prodigio que sea, puede llegar a reconocer alguna palabra, pero no el ejercicio de la lectura. Y que él estaba en su casa, en la casa del abuelo, estaba muy próxima a la estación de Adrogué, y que entonces veía, ¿no? Y que era bárbaro sentarse ahí en el umbral y ver cómo llegaba la gente de la ciudad después de una jornada laboral, ¿no? Suponemos a la tarde, tardecita. Y en un momento hay una sombra grande que se inclina hacia él y que le dice, un hombre, que le dice, el libro está al revés. Y que, bueno, el personaje de Emilio Renzi dice, me imagino que era Borges, y hace un juego ahí el autor, y esto que también decíamos, no importa si fue cierta esa escena o no. La escena la podemos ubicar aproximadamente entre 1943 y 1945, con un personaje que en ese momento tenía 3 años y que descubre, todavía sin saberlo, el acto de la lectura. Bien, saludo acá a Berta Bieber, muy bien, cumplo con saludar a la primera persona que escribe en el chat, que es otra de nuestras tradiciones, que cumplimos, tratamos de cumplir a rajatabla, y es Berta, un enorme beso y abrazo, gracias por volver a acompañarme en el vivo. Entonces, hice esta introducción para, ahora sí, en el texto no está inmediatamente después, hay otras reflexiones, que el personaje va y viene en el tiempo, hay momentos que hace comentarios sobre la vida, siendo un hombre ya adulto, ¿no? Es un hombre adulto que, como les decía, en el bar con sus compañeros, amigos, conocidos, cuenta anécdotas. Ah, no quise interrumpir, dice Marta Rosso, presente. Muy bien ahí, muy bien. Me encanta. Muchas gracias a las dos, a Berta y a Marta, por escribir. Y está bueno, yo siempre lo digo y créanme que está bueno saber que, yo sé porque veo la gente conectada que está, pero si no escriben no es lo mismo. Bien, muchas gracias. Entonces le decía que hay saltos que yo voy a hacer. Quien quiera ver después el texto tal cual fue escrito por el autor, les puedo enviar, como siempre les ofrezco por mail, el archivo en PDF para que ustedes puedan imprimirlo si prefieren leer en papel o leerlo si tienen una compu para que sea fácil leerlo. Entonces yo hago unos saltos acá en el tiempo, porque elijo, así como el abuelo tenía una luz que focalizaba en su lectura, yo acá también tengo un recorte, pongo, sí, el haz de luz en determinadas cosas que me parecen interesantes destacarlas por sobre otras, pero es un recorte totalmente personal y arbitrario, donde veo escenas, ¿no? Pero bueno, vale la pena leer el texto completo, desde ya que sí. Pero yo voy a elegir para el cafecito de hoy un momento, dos momentos, si llegamos. Un momento donde él, bueno, ya va a la escuela, lo cual, si bien en ningún momento dice, ya tengo 6 años. No, pero nos damos cuenta, ¿no? Si ya va a la escuela, nos damos cuenta que ya puede tener más de 6 años, ¿sí? Entre 6 y 10 años, más o menos. Y les voy a leer este fragmento y dice, estudio inglés con Miss Jackson, viuda de un alto empleado de los ferrocarriles del sur, que habita sola una casa de 2 pisos y ha publicado en la prensa
2 o 3 traducciones de Hudson, o Hudson, como decimos en la Argentina. Nos daba clases particulares, se ganaba de ese modo la vida porque la pensión, se quejaba, le llegaba a desgano. Lo primero que leemos con ella es el libro de Hudson sobre los pájaros del Plata. Es un libro sobre la localidad de Hudson, sobre los pájaros del Plata. Una tarde nos llevó a visitar los 25 ombúes, la casa natal del escritor, ¿sí? O sea, el escritor apellidado Hudson, que después fue una localidad del sur, ¿sí? La casa, que se llamaba Los 25 Ombúes, había sido la casa natal del escritor, que estaba a pocos kilómetros de Adrogué. Fuimos en bicicleta, ella, Miss Jackson, con sus bellas faldas, parecía ir de perfil, como si montara de costado a caballo, la pollera de medio luto al viento. O la imaginación, o los recuerdos, recita Renzi, que a esa altura ya estaba un poco borracho. Tiene Miss Jackson la inglesa nostalgia de Londres, pero sobre todo de Sudáfrica, Rhodesia, dice, donde su marido estuvo un par de años. La sabana infinita, los monos de cara blanca y los pelícanos de gráciles patas rojizas. Nos mostraba fotos de su casona de troncos cerca del río, al costado de un muelle. Debíamos escribir en inglés lo que veíamos. Y sigue, pero bueno, voy a parar ahí. Y acá aparece algo súper interesante que hace Piglia a través de este personaje, que es Emilio Renzi, que va hacia su infancia, ¿no? Y nos construye este recuerdo y lo comparte con nosotros. La importancia de los lugares y en determinado momento una importancia que dejaba marca en la identidad y lo importante que fue toda la zona de Adrogué, de gran parte del sur, que tiene que ver con, me refiero al sur del conurbano bonaerense, ¿no? La presencia del ferrocarril y lo importante, que voy a decir algo que todas sabemos, es una obviedad, pero no está de más tal vez resaltarlo, que donde había una estación de ferrocarril nacía un pueblo, porque venían, sí, ingenieros, operarios, con sus familias, entonces también tenía que venir la escuela, con sus maestros, entonces también tenía que venir el comerciante, y entonces también tenía que haber un banco, y eso se llamaba crecimiento, ¿no? Y el ferrocarril instalaba, ¿sí? Al pasar por determinados lugares, pueblos que después se convirtieron muchos en ciudades, otros no, otros también desaparecieron, porque bueno, no vamos a hacer historia del ferrocarril en este momento, hay mucho material, muy interesante ese tema, en algún momento podemos dedicarle varios cafés, pero más allá de esto, que bueno, así como aparecieron y muchos desaparecieron también en la larga y tortuosa historia de los ferrocarriles argentinos, lo cierto es que también había una cultura del empleado de ferrocarril y había un orgullo en muchas familias de que hubiera alguien en la familia que fuera empleado del ferrocarril, ¿sí? Y esto de lo inglés, ¿no? Porque en ese momento, ustedes saben muy bien, los ferrocarriles venían de Inglaterra. Entonces, la estética arquitectónica de los andenes, los nombres de ciertas localidades, ¿sí? Británicas, ¿sí? Y la idea también bueno, muchas mujeres encontraron cómo ganarse la vida o colaborar, en el caso de que estuvieran casadas, o que vivieran con familia, que no era el caso de Miss Jackson, que era viuda,
que seguramente había venido con su esposo, que era un alto empleado de ferrocarriles, y que bueno, se había quedado viuda en una casa de 2 pisos, ¿sí? En lo que entonces, imagínense, en la época, estamos hablando de 1940 y tantos, Adrogué tampoco era lo que soy, eh, y bueno, ¿no? Ese es el entorno, ese es el marco. Yo la vez pasada les decía que quien construye ficción no es que puede escribir cualquier cosa, porque lo que tenés que lograr es que te crean lo que estás diciendo y cómo tenés que apelar a lo sensorial, a los sentidos. Entonces, quienes conocemos esas zonas, este, más o menos, eh, vemos esto, quienes hemos tomado tren en nuestra infancia, ¿no? A lo mejor volvíamos a tomar tren para visitar a familiares, ¿sí? A la familia primaria. Bueno, en fin, ¿qué vínculo podemos tener con el ferrocarril, con las estaciones de tren, con el andén, con el guarda? Aparecen muchos elementos, lo cual hace que, bueno, que obviamente que no hace falta que lo diga yo, pero lo que nos corrobora una vez más que Piglia era un maestro, ¿sí? De la escritura, además de ser un maestro porque era docente. Miss Jackson también era una figura que se había incorporado a muchas infancias, ¿sí? Porque una forma de ganarse la vida era justamente dando clases de inglés. Era nativa. Bien, ese era un fragmento que me interesaba compartir. Y el segundo, ya hacemos otro saltito en el tiempo. Nos vamos a ir a los 60, 1960, 1961, ya un Emilio Renzi. Acuérdense que el personaje, Emilio Renzi, es el narrador que construye Ricardo Piglia para, en base a muchos elementos de su propia vida, escribir, ¿sí? Entonces, el personaje, Emilio Renzi, ahora está ya por los 60 y dice: cuando yo estudiaba en La Plata, pasaba mucho tiempo con mi abuelo en la casa de Adrogué. El mismo abuelo, Emilio, que nos habíamos referido antes, ¿se acuerdan? Acá dice Marta, y Hudson fue un naturalista que vivió muchos años aquí, y Mrs. Jackson venía de la sabana africana, todo coincide. Sí, y acá lo dice lo de la sabana africana, ¿no? Y algo también, bueno, quien le interese, hay libros de Hudson, sí, sí. Muy bueno ese matrimonio, y no me estoy refiriendo al matrimonio de Hudson y Miss Jackson, sino al matrimonio de las ciencias naturales y el ferrocarril, ¿no? Porque el ferrocarril permitía poder instalarse y tener el sustento, ¿no? Echar raíces, aunque fuese por un tiempo, porque tampoco se sabía por cuánto tiempo. Hay gente que se quedó mientras duró el ferrocarril, hay otros que se mudaron antes y hay otros que se quedaron aún sin el ferrocarril, ¿no? Pero bueno, ya esa es otra historia. Entonces, cuando yo estudiaba en La Plata, 1960-1961, dice Emilio Renzi, pasaba mucho tiempo con mi abuelo en la casa de Adrogué. Incluso, en un sentido a la vez cómico y entrañable, me contrató, el abuelo, me dio trabajo. Yo andaba sin plata en esa época y entonces pensó que podía ayudarlo a ordenar sus papeles y a reconstruir su experiencia en la guerra. Temía perder con la edad la memoria y había ordenado sus documentos espacialmente. En un cuarto estaban los mapas y los planos de las batallas. El cuarto de los mapas había escrito en la puerta. En otro tenía las vitrinas y las mesas cubiertas con las cartas de la guerra. En otro, cientos de libros dedicados exclusivamente a la Confederación Mundial
de 1914-1918. Había peleado en el frente de los Alpes, lo habían herido en el pecho, y su amigo y compañero, cuyo nombre no sé, mi abuelo lo llamaba a veces el africano, porque el hombre había nacido en Sicilia, le había salvado la vida a costa de perder un brazo. Mi abuelo había hecho la guerra y tenía una honda cicatriz en el pecho. Estuvo 3 meses en el hospital de campaña y luego fue enviado a la oficina postal del segundo ejército porque sabía inglés, alemán y francés. Lo enviaron a la sección de cartas de los soldados muertos o desaparecidos en combate. Su trabajo consistía en juntar los objetos personales, el reloj, el anillo de bodas, las fotos familiares, las cartas no enviadas o a medio escribir, y enviarlos con una carta de pésamo a los deudos. Fíjense, ¿no? La guerra ahí atravesando la historia del abuelo y este ya no tan niño, joven Emilio, estudiante, ¿no? Que es contratado por su abuelo porque tiene miedo de perder la memoria y quiere archivar, coleccionar y pide ayuda a su nieto a cambio de solventarlo como un trabajo, realmente un trabajo. Me parece también que ahí otra vez, más allá de lo emocionante, la presencia de la guerra marcante de una generación de en ese momento, ¿no? La generación a la que se refiere Piglia, la de su abuelo, ¿sí? Obviamente se está refiriendo a la guerra europea, ¿no? Estamos hablando de su abuelo, que era italiano, ¿sí? Algunas cuestiones también relacionadas con formas de dirigirse al otro, de ver al otro, ¿no? Al siciliano, que le decían el africano, era algo muy común, ¿no? Esta gran división entre Italia del Norte e Italia del Sur, ¿no? Es más, muchas veces con mucho desprecio hacia las personas que procedían del sur de Italia por el color de piel más oscura. Bueno, eso también es algo que marca mucho y que quienes conocieron esta cultura se pueden sentir muy identificados o asociarla a la propia, aunque no sea esta, ¿no? Como la discriminación existió siempre, también tal vez cambia a veces de cara, cambia de rostro, pero sigue existiendo. También, y lo vamos a dejar ya para la próxima porque estamos muy justitos con el tiempo, yo voy a hacer otro salto, ¿sí? Pero también un Piglia joven todavía, donde se va a referir al cuarto del fondo de la casa del abuelo, donde estaba la biblioteca y donde cuando él tenía 3 años encontró el libro azul. ¿Se acuerdan? Cuando todavía no sabía leer. Y acá también hay algo que quería destacar, lo arquitectónico, el aspecto habitacional. Qué importante, porque también eso, las casas grandes. Sin intención de decir si era mejor, peor, en todo caso, bueno, cada uno podrá asociarlo y relacionarlo con algo positivo o no. Eran casas muy grandes, ¿sí? Y bueno, muchas veces las personas en su vejez vivían solas, si bien eran visitados, pero vivían solas y quedaban viviendo en esas casas tan grandes, donde podían, también eso les permitía, en algunos casos, acumular o coleccionar o simplemente quedaban, ¿sí? Muchos muebles, muchos libros, en algunos casos objetos de arte, pinturas, bueno, etcétera, etcétera. Que eso también tiene que ver, sin duda, con un corte de época, ¿sí? Y obviamente con la posibilidad que ofrecía el espacio en donde vivían esas personas. Vamos a dejarlo acá. Te quiero, Corita, no importa cuándo lo veas.
A propósito de esto, me interesa particularmente que compartan este contenido, porque bueno, hay gente que cuando le llega lo agradece y dice qué bueno, qué buena idea esto de seguir, algo que empezó por una necesidad en la pandemia siguió. Bueno, aprovechenlo y no solamente ustedes, aprovechenlo compartiéndolo con las personas que les parece que le puede resultar interesante. Me entusiasma mucho la idea de poder llegar a personas que disfrutan de estas cosas y bueno, nada, y es gratuito, así que a pura voluntad y puras ganas de hacerlo. Marta Rosso dice, estás haciendo que le tome cariño a Piglia. Muy buenos párrafos. Una vez que empezás a leer a Piglia, Marta, no vas a poder parar de leerlo. Por supuesto, hay libros que uno se siente, yo estoy eligiendo quizás los más, eh, los que tienen más imágenes, los que no, hay otros que tal vez se meten mucho con el oficio de escribir y a lo mejor puede ser más ardua la lectura, pero con lo lectora que vos sos, tranquilamente podés leer todo Piglia y no vas a tener ningún problema. Me atrevo a decirlo. Bien, gente, como siempre, les digo lo mismo, pero es que este placer se renueva, se repite, me enriquece, creo que a ustedes también, y nos acompaña también, ¿por qué no? ¿No? Acompañarse es otra me parece, de las virtudes que tiene la literatura. Acompañarnos, acompañarte. Bien, nos despedimos, hasta la próxima. A quienes los veo presencial el viernes, los espero 10 en punto, y a los demás, cuando quieran, escribirme y de alguna manera leernos también es como vernos. Hasta pronto, que estén muy bien. También para mí. Muchas gracias.